Cuando empecé a leer Apreciable señor Wittgenstein, me encontré con una obra que me parecía escrita por algún autor quizás de Europa Oriental, allá por principios del siglo XX. El tono de la narración, los temas, me parecieron precisamente eso. Sin embargo, para mi sorpresa, me di cuenta de que estaba leyendo la obra de una autora mexicana. La novela Apreciable señor Wittgenstein ha sido escrita por Adriana Abdo, quien se encuentra con nosotros precisamente aquí en la entrevista. Adriana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio. Y creo que te lo he dicho con anterioridad, es que sí se lee como si estuvieran leyendo, no sé si a Stefan Zweig, pero a alguno de los autores tan característicos de ese periodo, de ese momento de la literatura que fue principios del siglo XX allá en Europa Oriental. Sí. ¿Tus lecturas te llevaron allá? ¿Cómo fue que adquiriste ese estilo? Pues mira, leyendo a los autores que más me gustaban, bueno, a casi todos los que he podido leer, conociendo mucho la época, poniéndome en los pies, tratando de ponerme en los pies de la gente que vivía en ese momento en el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí, con los poemas del autor Georg Trakl, empecé a hacer un lenguaje que según yo se parecía mucho a lo que podría haber escrito un hombre en esa época y en el Imperio Austrohúngaro. Déjame divulgar una parte de la trama. Empieza uno a leer esto y son las cartas, o unas presuntas cartas que este poeta expresionista alemán o austríaco más bien, Georg Trakl, le escribió a Ludwig Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo XX, nacido en Austria, aunque fue un escritor y filósofo que trabajó principalmente en Inglaterra. Pero son unas supuestas cartas y empieza uno a leerlo. Y bueno, llega un momento en que se mete uno en estas cartas. Sin embargo, es ficción, es novela, ¿no es así? Es totalmente ficción, sí. Bueno, los datos biográficos y muchas cosas de los autores que menciono aquí es verdad, pero es una novela de ficción, claro. ¿Qué tanta investigación hiciste? Porque hay muchísimos detalles, hay personajes que aparecen que están cuidados hasta el mínimo detalle y sí son personajes verdaderos. Sí son personajes verdaderos. Lo que yo hice es que estudié la época, qué estaba pasando en política, socialmente y en literatura, y en pintura, en música, arquitectura, etcétera. Y a partir de ahí vi qué personajes posiblemente podrían haber estado o encontradose con el personaje que yo inventé, que se supone que es Georg Trakl. Aunque no hay ninguna certeza y nunca dice que sea, además. Sí, fue especial, lo hice especialmente así para decir que no había ninguna certeza, por eso el invento del personaje del académico, porque no hay ninguna certeza, pero pudo haber pasado. Te puedes encontrar, y aparte en una Viena con esa cantidad de habitantes y que todos se juntaban en cafés, entonces pudo haberse coincidido estas personas y hablar de muchas cosas que sí se hablaban, de política y de cómo estaba el imperio en ese momento. Georg Trakl y tu personaje y también el personaje de la vida real tienen un momento importante, un quiebre con la vida en la Primera Guerra Mundial. Cuéntanos. Georg Trakl estaba enlistado en el ejército austrohúngaro, también estaba enlistado Ludwig Wittgenstein y se podían haber encontrado en Cracovia en algún momento mientras Georg Trakl estaba en el manicomio, y por eso los junté en ese momento de su historia, y también porque Ludwig Wittgenstein, siendo el hijo del hombre más poderoso, más rico del Imperio Austrohúngaro, el papá muere, le deja la herencia a sus hijos y a su esposa, y parte de la herencia, casi toda su herencia, Ludwig Wittgenstein la dona a poetas y artistas en necesidad. Y uno de ellos fue Georg Trakl. Eso es, o sea que sí había una relación. Había una relación, fue anónimo, pero se sabía que él dijo que quería que fuera totalmente anónimo, pero la coincidencia se daba, ¿no? Y a uno de ellos fue a Georg Trakl. Trakl era farmacéutico, así se ganaba la vida. Sí va al ejército, tiene una experiencia muy terrible en el ejército. Cuéntanos. Él va se enlista en el ejército, bueno, en agosto. Empieza la Segunda Guerra Mundial, se va la primera, en 1914. Sí, en 1914 él se va en septiembre a Cracovia, hacia Galicia, y ahí hay una batalla que se llama Grodek,
y es una batalla terrible porque estaban casi en la frontera con Rusia y antes pues estas personas también eran de las mismas familias y se tenían que pelear entre esta parte de Austria-Hungría con los rusos. Entonces hubo muchas deserciones y fue una pelea terrible, hubo mucha matanza, como sabemos la Primera Guerra Mundial fue terrible. Y Georg Trakl lo ve, está dentro de la batalla, no como militar, pero sí en el Departamento, ¿no?, de Sanidad, y lo hacía como enfermero y como doctor. Acaba la batalla y se llevan a los heridos a un granero, y dentro del granero los trata de ayudar, pero no había ni medicamentos ni nada para quitarles el dolor, porque el emperador había creído que esto iban a arrasar con todo el mundo. Él tenía un ego enorme y pensó que iban a arrasar con todos, y pues el resultado fue que fue matanza de los dos lados y ni siquiera les mandaron para curarlos. Pensó que su ejército iba a arrasar con los demás. Entonces los llevan al granero y está 2 días con sus noches con estos heridos. Estaban en un estado terrible, tratando de ayudarlos, pero no tenían cómo. Entonces uno de los heridos se vuela los sesos enfrente de Trakl y le salpican los sesos a Trakl y en la pared. Y en ese momento él empieza su locura ya a manifestarse, ¿no? Se trata de suicidar, y en el momento que se trata de suicidar es un desertor. Entonces lo mandan a una cárcel, que también es manicomio, que está en Cracovia, y ahí se desarrolla esta parte. Ahí es donde escribe estas cartas. Son de una gran riqueza, no vamos a tratar de ver todo, pero me interesa, por ejemplo, la relación con su madre, una relación muy intensa, de mucho amor, pero muy intensa. Cuéntanos la relación de tu protagonista con su madre. Sí, a mí la verdad también esa relación me interesó muchísimo. Descubrí que la madre de Trakl era una mujer que estaba muy metida solamente en sus cosas, tenía muy poca capacidad para estar con la familia, le gustaba muchísimo arreglar y componer objetos, y le encantaba la música, eso sí, y eso sí incluía a sus hijos, pero sobre todo ella le encantaba reparar objetos y comprar objetos viejos o antiguos, repararlos, irlos poniendo en su casa, y ir cerrando las recámaras donde ella tenía muchos objetos para dejarlas ahí y irlas y admirarlas cuando ella quería. Este hombre y sus hermanos crecen con una mamá muy ausente, tenían una gobernanta francesa, crecen con una mamá bastante ausente, no de persona, no físicamente, pero sí en cariño. Se daba muchísimo, pero Georg Trakl lo recibió como algo pues, que le empezó a enfermar desde niño. Entonces, por eso también él se dirige mucho hacia las drogas desde muy joven. Una hermana con la que tiene también una relación de un amor muy fuerte, su hermana Gretel. Cuéntanos de ella. Gretel es la más pequeña de la familia, y Gretel es otra mujer muy sensible, otra niña increíblemente sensible. Hay una parte en que dices casi que esta niña pequeña es quien le salva la vida de niño en un evento muy traumático, en un estanque que se está a punto de ahogar, ¿no? Sí. Que se está a punto de ahogar, lo sacan, y Gretel nadie lo puede revivir, aunque él no es que estuviera muriéndose, sino que estaba pensando, estaba viendo el cielo y estaba pensando, ¿cómo puede ser posible que no me hundí? No entendía por qué no se había hundido. No entendía por qué su cuerpo había regresado a la superficie. Entonces la única que pudo revivir, sacarlo de ese trauma tan grande que estaba él pensando dentro de él, fue su hermana, al verlo a los ojos, una niña muy chiquita. Porque yo me imaginé que 2 seres así de sensibles, al verse a los ojos, se iban a entender, y sí pasa con ellos dos en la novela. A la hora de verse a los ojos se entienden. Esta Gretel, Margarete se llamaba, que le decían Gretel o Grete. Grete era una gran pianista, y tenía una sensibilidad fuera de serie. ¿Y si existió y si era una gran pianista? Sí. Es más, con el hombre que se casó, él trató de llevarla a ser una gran concertista en Berlín, pero ella era una mujer con muchos problemas emocionales, era una artista que no se podía controlar de ninguna forma, y solamente quería pasión y emoción y arte. Entonces, pues no la pudo ayudar, desgraciadamente no la pudo ayudar. Hay un personaje que es clave porque es el personaje que visita
a Trakl o al protagonista que está recluido en este manicomio, Sí. y qué es la relación con Wittgenstein, es al que Sí. le va a entregar las cartas. Cuéntanos de Sí, él. este es Ludwig von Vicker. Ludwig von Vicker es de una familia muy rica, alemana, que se van a vivir a Austria-Hungría, que se van a vivir a Innsbruck, y él hace una revista, que era de las revistas más importantes que había de cultura y de arte. Hace una revista y por casualidad conoce a Trakl, se lo presenta. También todo real. Sí, todo. También lo fue a ver a Cracovia. Sí. Estuvo esos días que yo puse, estuvo en Cracovia visitando a su amigo. Y él conoce a Trakl, se lo presentan, lee su poesía y desde ese momento se enamora del poeta. En ese momento es un amor incondicional al poeta. Entonces, él sigue frecuentando a Ludwig von Vicker, muy amigo de Karl Kraus, que obviamente tú lo conoces. Es un genio que vivía en Viena, también tenía otra revista. Y Wittgenstein justamente les pregunta a von Vicker y a Karl Kraus que quiénes son los poetas que ellos consideran que él debe de ayudar con ese dinero. Y es cuando le dicen, entre ellos estaba también Rilke, pero le dicen también de Trakl, que era un poeta que no se conocía. Era muy joven y era una persona con muchos problemas también de relacionarse con la gente, escribía muchísimo y reescribía sobre todo sus cosas. Era un hombre que quería la perfección, entonces reescribía tanto que a veces no acababa las palabras, las dejaba a la mitad. Y von Vicker lo ayudó en todo siempre, estuvo en Cracovia y cuando Trakl murió, lo enterraron en una, no fosa común, pero cerca de Cracovia, y von Vicker fue, años después, por el cuerpo de Trakl. Se lo llevó a Innsbruck y ahora están en el mismo cementerio, enterrados von Vicker y Trakl. Yo quiero agradecerte, Adriana Abdo, por habernos invitado a leer Apreciable Señor Wittgenstein, que publica Tusquets Editores. Al contrario, Sergio, estoy feliz de estar aquí. A ti, muchas gracias. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.